Era una tranquila tarde de jueves, de esas en las que el sol se cuela perezosamente por la ventana de la cocina, y el único sonido es el lento tic-tac del reloj de pared. Estaba revisando una pila de correo, y casi no me molesté en abrir la basura habitual, los folletos y los extractos bancarios. Pero entonces, cuidadosamente colocado entre un catálogo de jardinería y un cupón de supermercado, encontré un sobre de una entidad hipotecaria que no reconocí. Estoy jubilado. No tengo hipoteca. Ya no. Estuve a punto de tirarlo a la basura. Pero algo me dijo que lo mirara. Cuando lo hice, se me cortó la respiración. Un préstamo de $950.000. Mi nombre. Mi número de la Seguridad Social. Mi firma. Pero yo no había firmado nada. No grité. No lloré. Simplemente me senté. Junté las manos y me quedé mirando por la ventana durante un largo rato porque sabía exactamente quién lo había hecho. Mi hija. Mi única hija. ¿Qué harías si tu hija intentara quitarte la vida? Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón. Había solicitado un préstamo hipotecario a mi nombre, a mis espaldas, para comprar una casa que pensaba que nunca descubriría. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la mujer a la que había traicionado había construido un imperio a partir de las cenizas de la pérdida. Y esta vez, yo no era solo una víctima, era su castigo. La casa estaba en silencio. No se oía la televisión de fondo. Ni el silbido de la tetera. Solo el sonido de mis zapatillas sobre el suelo de madera mientras llevaba el correo del día al salón. Acababa de terminar de limpiar las encimeras de la cocina y el olor a limpiador de limón aún se aferraba a mis dedos. No esperaba nada importante. Facturas, catálogos, tal vez una solicitud de donación del refugio de animales local. Clasifiqué los sobres distraídamente, sin prisa, sin sentir curiosidad. Y entonces lo vi. Un elegante sobre blanco. Sin logotipo. Solo el nombre de una empresa hipotecaria de la que nunca había oído hablar. Dirigido a mí. Mi nombre completo. Sin errores. Sin faltas ortográficas. Casi lo tiré a la basura. Casi. Pero algo me hizo detenerme. Quizás fue el instinto. O quizás fue la sutil sensación de que el sobre pesaba más que los demás, como si contuviera algo más que tinta impresa en papel, algo con gran importancia. Deslicé el dedo por debajo del sello, lo abrí con el cuidado de alguien que desactiva una bomba y saqué los documentos doblados y en perfecto estado que había dentro. La primera palabra que vi fue préstamo. Luego, $950.000. Y, en negrita. Aviso de pago pendiente. Parpadeé. Una vez. 2 veces. No tenía sentido. Había pagado mi casa hacía 22 años. No había solicitado ningún préstamo. No había avalado a nadie. No había entrado en un banco ni había hablado con un prestamista. Mis dedos se aferraron al papel. Los números bailaban en la página y, por un segundo, me pregunté si se trataba de algún tipo de error. Pero entonces lo vi. Mi firma. O lo que se suponía que era mi firma. Se parecía mucho, inquietantemente parecida, pero no era la correcta. El rizo de la S estaba mal. El espacio era demasiado estrecho. Era una falsificación, pero muy buena. Y entonces lo supe. No necesitaba adivinar. No necesitaba jugar a ser detective. Solo había una persona en mi vida que tenía acceso a mis documentos, a mi número de la Seguridad Social y a mis datos privados. Solo una persona tendría motivos para intentar algo así y creer realmente que se saldría con la suya. Mi hija. No grité. No lloré. Ni siquiera dejé el papel sobre la mesa. Me quedé allí sentada, completamente inmóvil, con el documento temblando ligeramente entre mis manos y el rostro impasible. Porque lo que había hecho no solo era ilegal, era personal. Había traicionado mi confianza. Había hipotecado mi nombre, mi reputación, mi vida, sin dudarlo. Pero lo que no se daba cuenta era que yo había pasado décadas construyendo algo más que un hogar. Había construido un legado. Y si pensaba que me iba a quedar quieta mientras ella me utilizaba como un peldaño,
Entonces no había aprendido nada de la mujer que la había criado. Doblé la carta lenta y deliberadamente, y la dejé descansar en mi regazo. Mi mano se extendió hacia el teléfono, pero se detuvo a mitad de camino. Number todavía no. Me quedé allí, inmóvil, con el peso de la carta presionándome más de lo que debería hacerlo un papel. Los números seguían atrayendo mi mirada como si fueran la gravedad. $950.000. $950.000. Casi 1.000.000. Prestados. A mi nombre. La tinta no se había borrado. Los números no cambiaban. No era un error tipográfico. Era real. Una deuda que no me pertenecía, atada a mi identidad como una soga esperando a apretarse. Cuanto más la miraba, más silencioso se volvía todo lo demás. El tic-tac del reloj, el suave crujido del ventilador de techo, incluso el zumbido del frigorífico, todo se desvaneció, ahogado bajo el peso de ese número asombroso. Apreté los bordes del papel con la mano, pero seguía sin llorar. No me permití el consuelo de un colapso. En cambio, algo más frío se apoderó de mí. Una calma aterradora. De esas que solo se siente cuando has atravesado el fuego y has salido sabiendo que el calor ya no te asusta. Había visto cosas peores en esta vida. Y la hija que había falsificado mi firma no había vivido lo suficiente para saber lo dura que podía llegar a ser cuando me acorralaban. Me recosté en el sofá y recorrí con la mirada todo el documento del préstamo, de arriba a abajo. Ubicación de la propiedad. Cuota mensual. Tipo de interés fijo. Seguro. Documentos notariales. Cada línea gritaba, planificación. No era algo impulsivo. No era desesperación. Era una estrategia. Mi hija lo había orquestado todo con precisión. Sabía de qué cuentas sacar el dinero. Sabía mi apellido de soltera, el lugar de nacimiento de mi madre y el nombre de mi primera mascota, detalles que solo una hija podría saber. Había construido un castillo financiero sobre mis huesos, y ahora vivía en él como una reina. Y, sin embargo, a pesar de la traición, mis pensamientos no se aceleraron. Se ralentizaron como la melaza en pleno invierno. Hay una extraña claridad que acompaña a la traición cuando la herida es reciente pero no sangra. No pensaba en venganza. Todavía no. Pensaba en qué tipo de persona se había convertido para justificar esto. ¿Qué historias se había contado a sí misma para dormir tranquila en una casa financiada con la identidad robada de su madre? El papel temblaba ligeramente en mi mano, pero mi rostro permanecía impasible. Ya estaba tramando el siguiente movimiento. Lo que pasa con las hijas es que a menudo olvidan que sus madres fueron mujeres antes de ser madres. Mujeres que sobrevivieron a desengaños amorosos. Que sabían cómo reconstruirse desde cero. Que guardaban recibos, no solo los literales, sino los que se guardan en la memoria mucho después de que la tinta se haya borrado. Ella pensaba que esta cifra, $950.000, era poder. Pensaba que significaba control. Pero lo que no sabía, lo que no podía saber, era que yo había abandonado un matrimonio, una empresa y el trabajo de toda una vida con nada más que determinación y silencio, y aún así había salido adelante con más de lo que nadie esperaba. Ella había tomado mi apellido. Ahora vería lo que eso conllevaba. No era solo el dinero. Eso era solo la superficie, el dolor agudo e inmediato. Pero el corte más profundo provenía de algo mucho más antiguo, algo que comenzó mucho antes de que ella aprendiera a escribir mi nombre. Porque esto no era solo un fraude, no era solo un robo. Era algo personal. No solo me quitó el mérito. Me quitó mi historia. Mi esfuerzo. Mi sacrificio. Y firmó con su nombre. Como si nunca hubiera sido mío. Miré por la ventana, con el papel todavía doblado en mi regazo, y dejé que los recuerdos afloraran. No llamaron a la puerta. Irrumpieron sin permiso. Recordé su primer día de guardería. Su manita agarrada a la mía, los lazos rosas de su pelo temblando mientras luchaba por contener las lágrimas. Había trabajado toda la noche, con los ojos pesados por el cansancio, pero aparecí como siempre, sonriente, firme, suyo. Recordé el año en que se rompió el brazo en las barras de mono y cómo conduje bajo una tormenta con un faro roto solo para llegar a tiempo al hospital.
Recordé saltarme comidas para que ella pudiera ir de excursión con el colegio, empeñar mi anillo de compromiso para que no se sintiera inferior a las otras niñas con sus caras zapatillas de ballet. Le di todo. No porque lo tuviera en abundancia, sino porque era mi hija. Porque creía que el amor, cuando se da sin condiciones, puede forjar un futuro mejor. Pensaba que estaba formando su carácter, enseñándole a ser fuerte. Pero en algún momento, aprendió algo completamente diferente. Aprendió que todo le era debido. Aprendió que mis regalos nunca se acabarían. Que mi nombre era suyo. Que, como la quería, podía tomar sin pedir. Nunca imaginé que me convertiría en un peldaño en la ambición de mi propia hija. No era solo un préstamo. Era una firma que no se había ganado. Un nombre que no respetaba. Toda una vida de confianza, aprovechada para metros cuadrados y encimeras de mármol. Utilizó la vida que le había construido y la convirtió en un arma contra mí. Como si yo fuera solo un nombre en un formulario. Un número en un informe crediticio. Una línea que se puede cruzar en aras de la comodidad. Y quizá eso es lo que más me dolió. No es que comprara una casa. Es que nunca pensó que me enteraría. No creía que fuera lo suficientemente perspicaz como para darme cuenta. No creía que fuera a luchar. Seguía viéndome como la mujer que le preparaba el almuerzo y la esperaba en la ventana cuando llegaba tarde. Pensaba que lo aceptaría. Que me lo tragaría como todas las demás decepciones que creía que yo no veía. Pero se olvidó. Se olvidó de que yo fui quien le enseñó a escribir. A leer contratos. A comportarse con orgullo. Y se olvidó de que yo no solo sobrevivo a la traición, sino que la estudio. Así que, mientras camina descalza por los suelos de madera que me robó, bebiendo café hecho en una cocina robada, no sabe que la mujer a la que robó ya la está observando, ya está planeando, ya se está levantando. Y no voy a llamar a la puerta. No dormí esa noche. Me senté en el borde de la cama, con la carta en la mano, y el silencio de la casa me oprimía como la niebla. Afuera, la luz de la luna se derramaba sobre el jardín que una vez planté con ella en una tarde de primavera. Cuando sus manos eran lo suficientemente pequeñas como para envolver las mías y su risa era lo más fuerte del mundo. Me repetía la misma pregunta una y otra vez, no para entender su decisión, sino para intentar comprender en qué me había equivocado. La crié mejor que esto. No la crié en la codicia. La crié en la elegancia. No le enseñé a engañar. Le enseñé dignidad. Le di lo que yo nunca tuve. Estabilidad. Seguridad. Amor sin condiciones. No la malcrié con cosas. Le dediqué todo mi tiempo. Estuve ahí para cada rasguño en la rodilla, cada desengaño, cada recital. Me sentaba en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie, con lágrimas en los ojos mientras ella daba vueltas sobre el suelo de madera con su brillante maillot. Siempre estaba buscando algo. Primero trofeos, luego aceptación, luego control. Y yo la animaba, creyendo que algún día utilizaría ese fuego para iluminar su camino, no para quemar el mío. Hubo un tiempo en el que se metía en mi cama después de tener pesadillas, con su vocecita temblorosa, preguntándome si los monstruos eran reales. La abrazaba y le susurraba. No, cariño, mientras yo esté aquí no. No sabía que un día me despertaría y me daría cuenta de que el monstruo no estaba debajo de la cama. Era la niña pequeña a la que había arropado cada noche. Y ya no pedía consuelo. Tomaba lo que quería. ¿Qué clase de madre soy? ¿Qué he hecho mal? ¿Fue por perdonar siempre demasiado rápido? ¿Por el silencio que elegí cuando debería haberla corregido? ¿Confundí el amor incondicional con puertas abiertas que nunca necesitaban que se llamara? Guardé todas las tarjetas de cumpleaños que me hizo. Dibujos a lápiz con corazones torcidos y muñecos de palitos cogidos de la mano. Eres mi heroína, mami. Eso es lo que solía decir. Me pregunto si lo decía en serio o si esas palabras eran solo los primeros signos de una actriz que aprendía sus primeras líneas. Porque en algún momento, entre las coletas y los vestidos de fiesta, la niña que crié desapareció, y en su lugar creció una mujer que pensaba que el amor era una herramienta y la bondad, una debilidad. Solía cantar para dormirse.
La oía tararear en la habitación de al lado, en voz baja y desafinada. Ahora me pregunto si sigue cantando. Si siente algo. Sí, cuando entra en esa casa que robó con mi nombre, hay un destello de vergüenza en su pecho, o si los suelos de mármol lo ahogan. La crié mejor que esto. Pero tal vez la hija que creía conocer nunca existió realmente. O tal vez sigue ahí, enterrada bajo años de decisiones y justificaciones. En cualquier caso, está a punto de volver a encontrarse con su madre. Pero no a la que le preparaba el almuerzo. A la que no juega limpio. Todo el mundo esperaba fuego. Que irrumpiera en su mundo, alzando la voz, exigiendo respuestas que ella no estaría preparada para dar. Que la avergonzara en público o la arrastrara a un enfrentamiento explosivo del que no pudiera escapar. Incluso ella lo esperaba, creo, que yo fuera ruidosa, dramática, destrozada. Que la traición brotara de mí como una madre despreciada, finalmente empujada demasiado lejos. Pero eso es lo que tienen las suposiciones. Siempre se basan en quién creen que eres, no en quién te conviertes en silencio. El enfrentamiento no tuvo lugar en su casa. No tuvo lugar en el tribunal. Ni siquiera ocurrió a puerta cerrada. Ocurrió mientras tomábamos un café en una pequeña cafetería tranquila que ella eligió, elegante, urbana, el tipo de lugar con mostradores de mármol y baristas que se acuerdan de tu nombre. Me había enviado un mensaje la noche anterior, alegre y sin sospechar nada. ¿Nos vemos para ponernos al día, mamá? Te echo de menos. Le dije que sí. Llegó primero, con unas gafas de sol demasiado grandes para su cara y un abrigo demasiado caro para su presupuesto. Entré con paso firme, me senté frente a ella y dejé que ella tomara la iniciativa. Sonrió como si nada hubiera pasado. Como si no viviera en una casa vinculada a un nombre que no era el suyo. Removí la miel en mi té y la escuché hablar. Habló de renovar el suelo y de sus planes para un jardín de verano. Mencionó a contratistas. Citó a diseñadores de interiores. Cada palabra era una actuación. Hablaba como si hubiera construido esta vida desde cero. No sabía que yo ya tenía el plano en mis manos. Ni una sola vez mencionó la hipoteca. Ni el préstamo. Ni los papeles. Solo planes, proyectos y filtros para su próxima publicación en las redes sociales. Asentí educadamente y le hice cumplidos cuando era necesario. Dejé que creyera que seguía sin saber nada. Sin embargo, ella no dejaba de mirarme, tanteando el terreno, tratando de leer mi rostro. Sabía que algo había cambiado, pero no sabía qué. Eso es lo que hace que el silencio sea tan poderoso. Les mantiene en la incertidumbre. Y yo no estaba allí para alimentar su culpa ni para darle permiso para justificar lo que había hecho. Estaba allí para mirarla a los ojos por última vez antes de que todo cambiara. Hubo un momento en el que se inclinó sobre la mesa para apretarme la mano. Me alegro mucho de que hayamos hecho esto, dijo. Sonreí y respondí. Yo también. Eso fue todo. Sin enfrentamientos. Sin acusaciones. Sin indicios de la tormenta que ya había desatado. Terminé mi té, me levanté y la dejé allí sentada, en su vida perfecta, todavía creyendo que los cimientos que había construido se mantendrían firmes. La verdad aún no la había golpeado. Pero lo haría. Y cuando lo hiciera, se daría cuenta de que los enfrentamientos más aterradores no vienen acompañados de gritos, vienen acompañados de silencio, y de una madre que se marcha antes de que se inicie el incendio. A la mañana siguiente de nuestra cita en la cafetería, me metí en el coche sin decir nada a nadie. Sin maquillaje. Sin perfume. Solo con un abrigo, mi bolso y una decisión tomada. No le dije que iba a ir. No se lo dije a nadie. Había algo en verlo con mis propios ojos, estar frente a la vida que había construido con mi nombre, que me parecía necesario. Como leer la última página de un libro cuyo final ya conoces, solo para hacer las paces con la historia. El barrio era más nuevo de lo que esperaba. Líneas limpias. Jardines perfectos. Un mundo cuidado para parecer natural, aunque todo gritaba que era una actuación. Casas como trofeos modernos, cada una tratando de eclipsar a la siguiente. La suya estaba en la esquina.
Ventanas enormes, piedra pálida, persianas a medida. Parecía sacada de una revista. El tipo de lugar que la gente publica en internet y etiqueta con palabras como número bendecida y número casodream, sin admitir nunca lo que se ha sacrificado para conseguirlo. Aparqué al otro lado de la calle. No salí del coche inmediatamente. Me quedé allí sentada unos minutos, mirando el porche delantero, la puerta nueva, el mantillo fresco junto al camino de entrada. La imaginé saliendo, con las llaves en una mano y un café en la otra, actuando como si el mundo le debiera algo. Quizás se lo había creído. Quizás, en su mente, la mentira se había convertido en verdad. La casa era suya porque nadie le había dicho lo contrario. Todavía no. Salí del coche, crucé la calle y me paré en la acera. No me acerqué más. No era necesario. Desde donde estaba, podía ver los detalles. Las sillas de diseño junto a la ventana, el coche nuevo en la entrada, la cámara de seguridad instalada justo encima del garaje. Irónico, la verdad, lo mucho que se había esforzado por proteger una casa que nunca había sido realmente suya. No llamé a la puerta. No hice fotos. Me quedé allí de pie, envuelta en mi abrigo mientras el viento arreciaba. Y en ese momento, no sentí rabia ni desamor. Sentí claridad. No conduje directamente a casa. Después de estar frente a esa casa, necesitaba aire que no estuviera filtrado. Necesitaba un espacio que no apestara a deshonestidad disfrazada de logro. Así que tomé el camino más largo de vuelta, pasando por la vieja panadería a la que solíamos ir los sábados, pasando por el estudio de baile donde una vez me senté en sillas plegables, animándola en sus piruetas torcidas y rutinas olvidadas. Nunca había sido la mejor en el escenario. Pero siempre era la más segura de sí misma. Ese era su don. Creía en sí misma, incluso cuando no había pruebas de que debiera hacerlo. Yo admiraba eso. Todavía lo admiro. Pero hay una línea entre la confianza y el derecho. Y en algún momento, dejó de caminar por esa línea y empezó a arrasarla. Me detuve en un parque tranquilo justo antes del atardecer. No había nadie más que un corredor y un anciano que alimentaba a los pájaros. Me senté en un banco bajo las ramas susurrantes de un sicómoro y dejé que mis pensamientos se pusieran al día con mi silencio. Le había dado todo, no en lujos, sino en fundamentos. No creció con pendientes de diamantes ni casas de verano, pero tenía algo mejor: seguridad, estabilidad, valores. Tenía una madre que nunca faltaba a las reuniones del colegio, que aprendió a cocinar sus platos favoritos incluso cuando el dinero escaseaba, que aplaudía incluso cuando las actuaciones eran terribles. No la crié para que persiguiera el dinero. La crié para que creara un sentido a su vida. Pero ella cambió el sentido por encimeras de mármol. Y lo que más me dolía no era el engaño. Ni siquiera eran los documentos falsificados o el descarado robo de un nombre que no se había ganado. Era que ella no creyera que necesitaba permiso. No como hija. No como persona. Decidió que, como yo le había dado la vida, podía quitarla cuando quisiera. Y me pregunté: ¿cuándo le enseñé eso? ¿Fue por decir que sí demasiado rápido cuando me pedía ayuda? ¿Fue por limpiar sus desastres y llamarlo protección? O tal vez fue por tragarme mi decepción cuando empezó a hablar por encima de mí en habitaciones llenas de gente, como si mi voz ya no tuviera peso en su mundo. Quería que fuera fuerte. Quería que entrara en las habitaciones con la cabeza alta. Pero nunca quise que pisoteara a los demás para conseguirlo. Y menos a mí. Me había quitado lo que había construido, había utilizado mi nombre como trampolín, y luego había intentado borrar toda mi existencia. Pero lo que tienen las raíces es que son profundas. Y no se pueden cortar sin que se sacuda todo el árbol. Me senté en ese parque hasta que la luz se atenuó y los pájaros se callaron. No lloré. No había llorado desde el día en que llegó el sobre. Las lágrimas se secaron cuando todo quedó claro. Ella pensaba que yo era débil. Frágil. Pensaba que solo era una sombra de la mujer que había sido. Pero nunca había dejado de ser su madre. Y las madres saben cuándo cuidar y cuándo proteger. No solo a sus hijos. También a ellas mismas. Su dignidad. Su legado.
Saqué mi cuaderno y empecé a escribir, pero no la carta. Eso vendría después. Era una lista. Un plan. Los nombres de las personas a las que llamaría. Los trámites legales que debía finalizar. Los bienes que debía proteger. Los cabos que debía atar. No escribía con rabia. Escribía con determinación. Esto no sería una guerra. Sería un reinicio. Porque a veces lo más poderoso que puedes hacer no es castigar a alguien, sino quitarle el acceso que nunca tuvo derecho a tener. Ella se creía lista. Creía que podía vivir en esa casa, organizar brunchs en el patio trasero, etiquetar fotos con leyendas como «ganado, no regalado», y que yo me quedaría callada para siempre. Pero yo le di todo. Y ahora estaba reclamando lo único que ella siempre había dado por sentado. Mi apoyo. Mi silencio. Mi nombre. Podría haberlo tenido todo, de forma honesta. Pero eligió los atajos. Y yo ya estaba harta de allanarle el camino a alguien que pensaba que las reglas no se aplicaban a ella. A veces, las personas a las que más quieres son las que más te traicionan. Y a veces, alejarse de ellos no es cruel. Es sabiduría. Es sanación. Es supervivencia disfrazada de suave determinación. Y finalmente recordé quién era antes de convertirme en su madre. ¿Y esa mujer? No suplicó que la respetaran. Lo exigió, sin levantar la voz. Esta era la casa por la que lo había arriesgado todo. Por la que había robado. Por la que había mentido. Construida con ladrillos de engaño y amueblada con negación. Cada pieza reflejaba su obsesión por el estatus y la creencia de que, si parecía lo suficientemente buena, nadie cuestionaría cómo había llegado a serlo. Pensaba que el mundo aplaudiría la fachada. Y tal vez lo hizo, durante un tiempo. Pero las fachadas se derrumban más rápido que los cimientos. Piénsalo un segundo. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Me volví hacia el coche, con los tacones resonando suavemente contra el pavimento. No miré atrás. Ni una sola vez. El plan ya se estaba gestando, no por venganza, sino por necesidad. La casa no seguiría siendo suya. No porque quisiera castigarla, sino porque nunca lo había sido. Llevaba mi nombre. Mi crédito. Mi sacrificio. Y si pensaba que podía borrarme de la historia que me había robado, subestimaba lo mucho que ya había escrito. Cuando volví al asiento del conductor, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Recuperar lo que era mío. Y dejar que lo viera desaparecer, una escritura, una firma, una verdad tras otra. Dejé pasar una semana. Quería que se acomodara en la ilusión de que todo estaba bien. Que había esquivado algo, que yo era demasiado ingenua o demasiado vieja para darme cuenta de lo que había hecho. Fui a almorzar con ella. Sonreí durante un evento benéfico al que me invitó. Dejé que me presentara a sus amigos y agentes inmobiliarios como mi encantadora madre, que siempre me apoya tanto. Apoyar. Esa palabra resonaba en mi mente como una burla. Yo no la apoyaba. La veía construir un castillo de naipes con mi nombre en la escritura. Pero no iba a derribarlo con mis propias manos. Iba a dejar que la verdad hablara por sí misma. Así que cogí el teléfono y marqué un número que no había usado en años. Thomas Black. El amigo más antiguo de mi difunto marido. Antiguo socio del bufete de abogados que protegió nuestros activos durante 2 recesiones y 3 adquisiciones. Ahora jubilado, pero aún más perspicaz que cualquiera que le doblara en edad y en ambición. Contestó al segundo tono. Me preguntaba cuándo te decidirías a llamar, dijo. No estaba sorprendido. Solo preparado. Le conté todo. Con calma. Con claridad. No lloré. Le expliqué la cronología. Los documentos. La firma falsificada. La casa. El préstamo. La traición. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, hubo una larga pausa, de esas que dejan que el peso de algo cale sin prisas. Ha utilizado tu nombre, dijo lentamente. Tu crédito. Tu identidad. Usó mi vida, le corregí. Fue entonces cuando me dio otro nombre. Silencioso, discreto e invisible como el humo.
Un investigador privado que en su día había descubierto un caso de malversación de fondos por parte del director ejecutivo de una empresa de la lista Fortune 500 sin que saliera ni en los periódicos. Su reputación no se había forjado en los titulares, sino en la precisión. Quedé con él a la mañana siguiente en una pequeña cafetería junto a la autopista. No llevaba traje. Sin maletín. Solo un hombre con una mirada penetrante y una voz que no necesitaba elevarse para hacerse oír. Le entregué los documentos. Los papeles falsificados. Los informes crediticios. La declaración de la hipoteca. Me hizo una sola pregunta. ¿Qué es exactamente lo que quieres? No dudé. Todo. Quería que se rastreara cada movimiento que ella hiciera. Cada cuenta bancaria. Cada transacción sospechosa. Cada persona con la que hablara sobre la casa. Quería pruebas. Hechos. Huellas que ella creía haber ocultado. No iba a pelear con ella delante de nadie. No iba a arrastrar su nombre por los tribunales ni montar un espectáculo. Eso era lo que ella esperaba. Una reprimenda pública, una pelea legal en la que pudiera hacerse la víctima. Number lo haría de forma limpia. En silencio. Y cuando llegara el momento, le presentaría todo, no con ira, sino con claridad. La verdad. Sus acciones. Sus consecuencias. Todo expuesto en blanco y negro. No se lo esperaría. Porque todavía creía que el té era un símbolo de perdón. Porque todavía pensaba que el silencio significaba rendirse. Pero el silencio es solo otro tipo de tormenta. Una que no hace ruido hasta que llega. No tardó mucho. Menos de 2 semanas después de aquella tranquila reunión con Thomas Black, llegó el primer sobre. Sin remitente. Sin marcas llamativas. Solo una gruesa carpeta de cartón manila deslizada bajo mi puerta una mañana temprano, antes de que el vecindario se despertara. No necesitaba adivinar de quién era. La llevé a la cocina como si fuera radioactiva, la dejé junto a mi taza de café, y la abrí con la misma calma que había mantenido desde que todo esto comenzó. Dentro estaba la verdad. Al principio, era justo lo que esperaba: los documentos de la hipoteca, los correos electrónicos rastreados entre el prestamista y un consultor externo que ella había contratado, el rastro de comunicaciones falsificadas destinadas a dar a la transacción una apariencia de legitimidad. Pero debajo, grapados al final de la pila, había cosas para las que no estaba preparada. Tarjetas de crédito a mi nombre. Abiertas hacía meses. Utilizadas discretamente. Pequeños gastos al principio, lo justo para pasar desapercibidas. Un vuelo. Una estancia en un balneario. Ropa de diseño cargada a tiendas en las que no había puesto un pie en años. No solo había pedido dinero prestado. Se había construido una doble vida con mis credenciales. Las notas del investigador eran meticulosas. Línea por línea, documentaba las fechas, los bancos y las direcciones IP. Había grabaciones de llamadas telefónicas que ella había hecho fingiendo ser yo. Registros de llamadas que mostraban cómo las programaba, temprano por la mañana, justo antes de mi hora habitual de despertarme. Conocía mi horario demasiado bien. Utilizaba mis rutinas como tapadera. Luego estaban los contratos de alquiler, 2 trasteros a mi nombre. Uno en una ciudad que no había visitado en más de una década. Y en las notas al lado, una frase escalofriante. Probablemente utilizado para ocultar activos durante maniobras financieras. Me recosté en la silla y los papeles se deslizaron ligeramente de mi regazo a la mesa. Mi pulso no se aceleró. Había superado la conmoción. Lo que sentía ahora ni siquiera era ira. Era dolor. No se trataba de un error cometido en un momento de pánico. No era un intento desesperado por alcanzar algo inalcanzable. Era intencionado. Calculado. A largo plazo. Mi hija lo había planeado como un negocio paralelo, uno en el que yo era la base, la financiación y el chivo expiatorio. Recordé la primera vez que me preguntó por el crédito. Tenía 18 años. Quería solicitar un pequeño préstamo para comprar un coche de segunda mano. Nos sentamos en el salón con su ordenador portátil y le expliqué la solicitud, línea por línea, enseñándole el peso de su firma.
Ella asintió con entusiasmo, agradecida. Curiosa. Pensé que la estaba preparando para ser responsable. Resulta que la estaba entrenando para falsificar documentos. Cerré el archivo lentamente, lo dejé sobre la encimera y miré por la ventana. Había utilizado mi vida como andamio para su imperio de mentiras. Y solo estaba empezando a desmoronarse. Lo peor no era que hubiera robado. Lo peor era la facilidad con la que lo había hecho. Como si pensara que nunca la descubriría. Como si creyera que no seguía estando 10 pasos por delante de ella. Me quedé de pie en el centro de mi estudio, la misma habitación donde solía guardar sus premios escolares en un armario de madera de cerezo, ahora reconvertido en una sala de guerra. El expediente del investigador estaba abierto junto a mi ordenador portátil. Todos los documentos. Todas las transacciones. Todos los rastros de su codicia estaban ordenados en filas, como la escena de un crimen reconstruida para el jurado. Solo que esta vez no estaba esperando un veredicto. Ya sabía la verdad. Ahora se trataba de tener ventaja. Le enseñé a caminar, a mantenerse firme cuando el mundo se tambaleaba a su alrededor. Le enseñé a atarse los zapatos, a mirar a ambos lados antes de cruzar, a hablar con confianza y a sentarse con elegancia. La acompañé en todas las etapas de su vida, protegiéndola cuando era necesario y apartándome cuando necesitaba espacio. ¿Pero esto? Esta traición no era el resultado de su independencia. Era un derecho disfrazado de ambición. Ella pensaba que había terminado mis lecciones. Lo que no se daba cuenta es que algunas lecciones llegan al final, no al principio. Así que me mudé. En silencio. Deliberadamente. Lo primero que hice fue reunirme con mi asesor financiero. Era más joven que Thomas, más refinado, todo hojas de cálculo y carteras digitales. Hablaba de porcentajes y gráficos de crecimiento, sin saber que la mujer sentada frente a él se estaba preparando para un rendimiento muy diferente. Le pedí que liquidara ciertos activos, antiguos fideicomisos, cuentas inactivas, una propiedad de inversión escondida en Oregón que nadie en la familia recordaba siquiera. Todo se redirigió, en silencio, a cuentas protegidas bajo una sociedad de responsabilidad limitada recién creada. Ella no podía tocarlo. No podía rastrearlo. Luego vino el testamento. Lo reescribí en una tarde. De la misma manera que ella me había descartado como irrelevante, yo la borré de cada línea, cada cláusula, cada futuro. No la eliminé con rabia. La eliminé como un peso muerto. Y, por primera vez en años, el documento se sintió más ligero. Más honesto. Mientras ella sonreía durante una cena con amigos en la casa, con mi nombre asegurado, yo firmaba los papeles que cambiaban el suelo bajo sus pies. Ella aún no lo sabía, pero la marea ya había cambiado. El poder que creía tener era prestado, y el prestamista había venido a cobrarlo. Seguía enviándome mensajes de vez en cuando. Te quiero, mamá. Casual. Superficial. Como si sintiera el cambio en mi energía, pero no supiera identificarlo. Le respondía educadamente, sin enfadarme. Dejaba que creyera que la máscara seguía funcionando. Pero cada vez que leía esos mensajes, la recordaba de niña, cuando se caía y me miraba, esperando a ver si podía llorar. Ahora me preguntaba si lloraría cuando llegara esta caída. Porque esta no sería sobre rodillas raspadas, sino sobre suelos de mármol y encimeras de granito, y sobre ilusiones hechas de cristal. Ella pensaba que me había superado. Pero se olvidó de que, antes de que aprendiera a trepar, yo le enseñé a mantenerse en pie. Ahora era el momento de enseñarle a caer. Lo más difícil de un juego largo es quedarse quieto cuando todo tu ser quiere moverse. Querer atacar. Querer enfrentarse. Querer gritar que lo sabes todo, que lo has visto todo, que la máscara que llevan puesta ya está agrietada. Pero eso es lo que tienen las máscaras, caen más rápido cuando no intentas alcanzarlas. Todos me habían subestimado. Mi hija, sobre todo. Ella veía mi silencio como debilidad. Mi paciencia como fragilidad. Confundía la forma en que le cogía la mano cuando era pequeña con un signo de debilidad, olvidando que esas eran las mismas manos que firmaban todos los cheques para su educación,
negociaban todos los acuerdos con la junta de su universidad, y pagaban la hipoteca que ella ahora finge haberse ganado. No hablaba mucho en aquellos primeros días porque no era necesario. Pero el silencio no significa ceguera. Y la elegancia no es la ausencia de límites. Es la sabiduría de esperar hasta que el peso de la verdad sea lo suficientemente grande como para aplastar la mentira por sí sola. Incluso sus amigos se unieron al coro. Sonrisas en el brunch, miradas de reojo cuando hablaba, descortesía cuando hacía preguntas. Lo veía en sus miradas. La suposición tácita de que yo era solo la madre dulce y despistada, flotando en los márgenes del éxito de su hija como un fantasma bien intencionado. Pensaban que no sabía lo que significaba la equidad. Que no entendía los paraísos fiscales, las transferencias bancarias o las huellas digitales. Olvidaban que una vez me senté en salas de juntas donde hombres que me doblaban en tamaño tartamudeaban ante mi silencio. No sabían que detrás de los suaves cardigans y las reuniones del club de jardinería, había una mujer que había convertido la herencia de un funeral en una organización internacional sin ánimo de lucro. No era frágil. Simplemente había dejado de demostrarlo. Todos pensaban que ella había ganado. Que había tomado lo que necesitaba y había enterrado las pruebas bajo su encanto y sus sonrisas calculadas. Pero ese fue su primer error. Confundir la ausencia de ruido con la ausencia de poder. El segundo fue creer que la mujer que la había criado había olvidado cómo luchar. Yo no era solo una madre. Era una estratega. Una que había estudiado cada detalle de esta traición como si fuera un mapa. Ya había preparado mi salida. Ya había sellado las puertas. Ya había colocado la trampa. Ella seguía alardeando de su nueva vida en las redes sociales, mostrando las reformas de la cocina, las obras de arte carísimas que no sabía identificar, y los aceites de baño de lujo que etiquetaba con hashtags como "is self-made". Y yo me pasaba horas mirando cada publicación, como una madre que ve a su hijo construir castillos de arena demasiado cerca de la marea. Deja que disfrute de su momento. Deja que haga su papel. Lo que no sabía era que yo había escrito el final mucho antes de que ella supiera siquiera que formaba parte de una historia. Que siguieran subestimándome. Que siguieran llamándome blanda. Siempre son los callados los que saben exactamente dónde está la caja de cerillas. La casa estaba en silencio, pero no estaba vacía. Estaba llena de intenciones. Todo estaba donde debía estar. Los documentos finales archivados, las firmas secas, la escritura actualizada y sellada con carácter definitivo. No llamé a ningún abogado. No programé ninguna reunión. No quería una confrontación. Quería claridad. Una claridad irrefutable e inquebrantable. Y ahora, con el documento final en mis manos y el poder oficialmente devuelto a su legítimo propietario, había llegado el momento. Ella había sido demasiado ruidosa durante demasiado tiempo. Demasiado orgullosa de una corona que nunca le había pertenecido. Demasiado segura de un trono que había construido sobre los cimientos de otra persona. Pensaba que no me daría cuenta, que seguiría sonriendo ante sus mentiras y bebiendo té en su casa prestada como una invitada bien educada. Pero yo nunca había sido una invitada. Siempre había sido yo quien pagaba las facturas entre bastidores. Ella nunca se molestó en mirar. Cogí el teléfono, no con ira, sino con determinación. No ensayé lo que iba a decir. No era necesario. La verdad no necesitaba adornos. Solo necesitaba ser escuchada, una vez, y solo una vez. Busqué su nombre en mis contactos, el mismo que solía traerme calor, ahora vacío y formal. Hija. Contestó al segundo tono. Alegre. Despreocupada. Siempre respondía rápido cuando creía que podía sacar algo. Hola mamá, dijo con voz alegre. ¿Todo bien? Hice una pausa, lo suficiente para que el silencio se extendiera por la línea como una respiración contenida. Quizás quieras comprobar la escritura, dije con calma. Sin enfado. Sin acusaciones. Solo un hecho. Una pausa. Una risa confusa. ¿Qué? Tu casa, continué. Quizás quieras comprobar los registros de propiedad. No esperé su respuesta. No le di explicaciones.
No dije ni una palabra más. Colgué. El tono de llamada resonó en el aire como una campana que cerraba una puerta. Eso fue todo. Una sola frase. Así es la verdad, no necesita volumen para golpear fuerte. A veces, solo necesita precisión. Y nada atraviesa el sentido de la propiedad más rápido que la pérdida. La pérdida real. No la teórica. No la emocional. La legal. La documentada. La permanente. No imaginé su cara, pero la conocía. Esa mezcla de confusión y pánico creciente, el que se acumula en la garganta cuando una persona se da cuenta de que el suelo que pisa ya no es suyo. Abriría su portátil. Actualizaría el navegador repetidamente, pensando que era un error. Leería mi nombre donde antes estaba el suyo. Y entonces se daría cuenta. No era una conversación. Era una conclusión. Dejé el teléfono con cuidado sobre la encimera. No hubo fuegos artificiales, ni baile de victoria, solo silencio, denso y definitivo, porque cuando el juego termina, los jugadores no discuten, se rinden. Debía de conducir rápido. Me lo imaginaba, los dedos agarrados al volante, la mente yendo más rápido que los neumáticos. Probablemente habría escuchado la llamada una y otra vez, analizando mis palabras, mi tono, buscando algún indicio de piedad. Pero no había ninguna. No había levantado la voz. No la había amenazado. Simplemente le había dicho la verdad. Y ahora la verdad la esperaba como un espejo del que no podía escapar. Llegó a casa poco después del mediodía. La cámara de seguridad que había reinstalado lo capturó todo con frialdad y en alta definición. Su coche entró en el camino de entrada con urgencia, y la puerta se abrió de golpe antes de que el motor se detuviera. Llevaba su gabardina beige favorita, la que siempre se ponía cuando quería parecer importante. Se acercó rápidamente a la puerta principal, buscando a tientas en su bolso las llaves que ya no servían para nada. Y entonces lo vio. El papel estaba pegado con cinta adhesiva en el centro de la puerta principal. Blanco. Discreto. Pero podría haber sido fuego. La vi inclinarse para leer las palabras. Sus labios se movieron. Sus ojos se congelaron. El viento le levantó el borde de la gabardina, pero ella no se movió. Se quedó allí de pie. El aviso era breve. Esta propiedad ya no es propiedad de su nombre. Por favor, dirija toda la correspondencia futura al titular legal que figura en el expediente. Sin explicaciones. Sin disculpas. Solo un cambio de propiedad. Permanente. Irrevocable. Había pagado el préstamo 2 días antes. En silencio. De forma limpia. Sin pasar por sus cuentas. Sin su nombre. Lo hice a través de mi sociedad limitada, la misma entidad que ahora era la propietaria legal de la propiedad. Se había eliminado todo rastro de su reclamación, borrado como tiza de una pizarra en la que nunca debió escribir. La hipoteca había desaparecido. La deuda estaba saldada. ¿Y ella? Ella solo era una inquilina en la casa de otra persona. Solo que no lo sabía hasta hoy. No llamó a la puerta. No lloró. No me llamó. Se quedó allí durante casi 10 minutos, leyendo el aviso una y otra vez, como si las palabras pudieran reorganizarse para convertirse en algo más aceptable. Pero no fue así. Al final, probó el pomo de la puerta. Estaba cerrada con llave. Se agachó y miró por la ranura del buzón, como si alguna verdad oculta pudiera estar esperando dentro para deshacerlo todo. Nada. Dio un paso atrás. Contempló la casa. Las contraventanas que había elegido. Las macetas que había colocado cerca de los escalones. La vida que creía haber construido con confianza y encanto, ahora reducida a lo que realmente era. Prestada. Todo. Y no hacía falta que estuviera allí para verla caer. La puerta lo hizo por mí. También lo hizo el silencio. Y la verdad, clavada en la madera como un veredicto. La casa ya no era suya. Porque ella la había robado con mi nombre escrito en ella. Y yo simplemente la había recuperado. Hay decisiones que se toman con fuego y otras con hielo.
Cambiar mi testamento fue una de estas últimas. Sin calor. Sin emoción. Solo un bolígrafo, una firma y un silencio tan completo que casi se oía. La oficina estaba en silencio, alfombrada, estéril, con diplomas enmarcados alineados en las paredes como testigos. Mi abogado, un hombre al que conocía desde hacía casi 20 años, estaba sentado frente a mí, con las gafas apoyadas en el puente de la nariz. No preguntó por qué. Ya lo sabía. La carpeta estaba abierta entre nosotros, con la versión anterior a la izquierda y el borrador actualizado a la derecha. En la antigua, su nombre aparecía por todas partes. Beneficiaria. Ejecutora. Única heredera. Párrafo tras párrafo, estaba escrito con amor y confianza, y con la suposición de que ella honraría lo que yo había construido durante toda mi vida. Que lo llevaría adelante, no como un premio, sino como una responsabilidad. Creía que ella entendería el legado. Pero ahora, esas mismas líneas se habían reducido a un espacio en blanco. Su nombre había desaparecido. No estaba tachado. No se había transferido. Había desaparecido. No había declaraciones dramáticas. No hubo discursos. No reescribí el testamento con rencor. Lo reescribí con claridad. Ella ya había decidido qué tipo de hija quería ser. Yo simplemente respondía de la misma manera. En su lugar, añadí nuevos nombres. Un fondo de becas en nombre de mi madre para mujeres jóvenes de comunidades desfavorecidas. Una beca médica para familias que se enfrentan al cuidado de personas mayores, algo que yo conocía muy bien. Y un discreto regalo al bufete de abogados que en su día salvó a la empresa de mi marido de la quiebra. Por gratitud, no por obligación. La casa que ella me había robado ahora me pertenecía de nuevo y, en mi testamento, no sería para ella, sino para alguien que necesitara un nuevo comienzo. Una joven que había conocido a través de una organización sin ánimo de lucro, que criaba sola a sus hermanos y apenas llegaba a fin de mes. La había visto trabajar en 2 empleos, asistir a clases nocturnas y, aún así, llegar temprano a todas las reuniones con una mirada de agradecimiento en los ojos. Esa casa volvería a ser un hogar, pero no para la persona que pensaba que era suya por defecto. Cuando el abogado me entregó la última página, leí cada línea lentamente, dejando que la realidad de lo que estaba haciendo se asentara, no con culpa, sino con una sensación de paz. No era un castigo. Era una corrección. Un reajuste del legado. El cierre silencioso de una puerta que nunca debería haberse dejado abierta tanto tiempo. Firmé. Él selló la carpeta, la guardó en el armario cerrado con llave que había detrás de su escritorio y se levantó cuando yo me levanté. No dijo mucho. Solo asintió con la cabeza. Nos entendimos. Al salir a la luz del sol, sentí algo más ligero, no como una carga liberada, sino como una verdad finalmente honrada. Toda una vida de herencia, amor, sacrificio y confianza se esfumó en un susurro. Pero a veces, lo que se recupera en silencio es lo que más ruido hace. El mundo tiende a confundir la disciplina con la crueldad. Ve límites y los llama amargura. Ve correcciones y las llama venganza. Pero lo que hice no fue para hacerle daño. Fue para despertarla. Y despertar a alguien no siempre suena como una nana. A veces suena como el silencio. A veces parece una puerta cerrada con el nombre borrado. No porque el amor haya desaparecido, sino porque finalmente se levantó y dijo: basta. No cambié de opinión por despecho. No le quité la casa porque quisiera que sufriera. Si hubiera querido hacerla sufrir, podría haberla humillado. Públicamente. Legalmente. Podría haberla ahogado en demandas y vergüenza. No lo hice. Lo mantuve en secreto. Limpio. Cirúrgico. Porque no se trataba de destruirla. Se trataba de detenerla. Hay un tipo de amor que deja pasar las cosas. Que suaviza la traición en aras de la paz. Practiqué ese tipo de amor durante años. Dejé pasar las cosas. Disculpé las pequeñas mentiras. Perdoné los privilegios. Lo achacaba a los problemas de la edad, a que estaba abrumada, ambiciosa, estresada.
Pero en algún momento, ella confundió la misericordia con el permiso. Empezó a creer que, como la quería, podía tomarse libertades. Que el amor era una licencia para reescribir las reglas. No era así. El amor no significa dejar que alguien te pisotee con tu nombre bordado en los zapatos. El amor no significa ver cómo alguien se aprovecha de ti y llamarlo generosidad. El amor verdadero, a veces significa apagar las luces y marcharse, dejando al ladrón solo con un espejo. La crié con valores. Con cuidado. Le enseñé que la integridad es algo que hay que proteger incluso cuando nadie te ve. Que lo que eres en la oscuridad importa más que lo que finges ser a la luz. Pero ella eligió un camino diferente. Y yo ya no podía seguirla. No como madre. No como mujer. No como alguien que se pasó la vida dando, solo para ver cómo su nombre se convertía en moneda de cambio en el imperio de otra persona. Necesitaba aprender, y no con palabras. Ya las ha tenido. Las ha ignorado. Necesitaba aprender a través de las consecuencias. Y no de las teatrales. De las que perduran. De las que resuenan. Así que no lo hice para hacerle daño. Lo hice para que recordara que el amor viene acompañado de la verdad. Que no se puede construir un futuro sobre el engaño y esperar que los cimientos aguanten, que el silencio de una madre no siempre es una rendición, sino que a veces es la última misericordia antes de que comience la lección. Sigo queriéndola. Eso no ha cambiado. Pero el amor sin verdad es solo complacencia disfrazada de amabilidad. Y decidí que si iba a heredar algo de mí, sería la lección. No la fortuna. La lección siempre ha valido más. No le envié ningún mensaje. No la llamé. No le dejé ningún mensaje de voz lleno de advertencias o despedidas amargas. Ese no era el lenguaje que necesitaba utilizar. Algunas verdades merecen papel. Tinta. Una mano firme que no tiemble, incluso cuando el corazón lo hace. Así que escribí una carta. No la escribí a máquina. No la imprimí. Escrita a mano, de principio a fin. Porque no se trataba de una transacción, sino de un ajuste de cuentas entre madre e hija, puesto al descubierto en letra cursiva. La casa ya no era suya. Habían cambiado las cerraduras. Su llave ya no servía para nada. Y no había vuelto desde el día en que se quedó en el porche leyendo el aviso con incredulidad en los ojos. Pero yo sabía dónde se alojaba. En un hotel del centro. Temporal. Superficial. Como todo lo demás, había construido una vida sobre mentiras. No me costó mucho encontrarlo. Solo una discreta investigación a través de mi abogado. Y allí envié la carta. No por ira. Por precisión. El paquete fue entregado a la mañana siguiente. Sellado. Limpio. Sin dramas. Solo una carpeta con la verdad. La escritura, la cancelación de la hipoteca, toda la documentación del cambio de propiedad y mi carta, colocada encima. Lo decía todo. Empezaba con lo que yo sabía. El préstamo, la firma falsificada, las tarjetas de crédito y las cuentas ocultas. Nombré los bancos. Las fechas. Las cantidades. Enumeré el trastero. Las llamadas. Las voces falsas. No le dejé margen para alegar confusión. Tenía los hechos y los expuse como piedras en un camino que no podía evitar. Pero luego le conté la parte más importante. Le conté el día en que abrí el sobre. Cómo me temblaban las manos, pero no la cara. Le conté el momento en que me di cuenta de que no se trataba del dinero. Se trataba de en quién se había convertido. Le dije que me había quedado callada, no porque fuera débil, sino porque estaba calculando lo que le costaría la verdad. Y lo que ya me había costado a mí. Le dije que la quería. Que todavía la quería. Que probablemente siempre la querría. Pero que ese amor tenía que quedar ahora tras una puerta cerrada con llave. Que ella había agotado el amor que viene con el perdón ciego. Y que lo que quedaba era el amor que dice la verdad, incluso cuando duele. Le hablé de la casa que ya no era suya. Que nunca lo había sido realmente. Que construir algo sobre terreno robado nunca lo convierte en tuyo. Terminé con esto. Te enseñé a escribir tu nombre.
Nunca pensé que lo usarías en mi contra. Pero sigo siendo tu madre. Y el último regalo de una madre siempre es una lección. Este fue el mío. No lo firmé como mamá. Solo firmé con mi nombre. Porque la mujer a la que le robó merecía hablar por sí misma. Y ahora, lo había hecho. Lo más difícil no fue escribir la carta. Fue saber que se sentaría en una habitación de hotel y leería las últimas palabras de la única persona que la había amado incondicionalmente. No a través de una pantalla. No en un documento judicial. Sino escritas con mi propia letra, la misma mano que una vez la meció para que se durmiera y le abrochó con cuidado el uniforme del colegio. Y sin embargo, al cerrar la puerta principal detrás de mí, metí la llave de la casa en un sobre acolchado y se la envié por correo a su hotel, junto con la carta. No me sentía vacía. No sentía ira. Me sentía completa. La gente cree que marcharse es el punto de ruptura. No lo es. Es el punto de curación. Cuando finalmente te das cuenta de que quedarte no protege el amor, sino que preserva la disfunción. Y yo la había preservado durante demasiado tiempo. La había protegido de las consecuencias. La había blindado del silencio. Había dejado que confundiera mi lealtad con permiso. Pero ya no. No grité. No peleé. No di portazos ni monté escenas delante de los vecinos. Así no es como se sale con dignidad. La dignidad recoge lo que le pertenece y se marcha con paso firme. Y eso es lo que hice. Todo seguía intacto, mis finanzas, mi nombre, mi paz. Ella no me había roto. Solo se había revelado a sí misma. Y una vez que se quitó la máscara, no reconocí el rostro que había debajo. Esa ya no era mi pequeña. Esa no era la niña que lloraba cuando perdía su osito de peluche o me pedía que me quedara a su lado después de las pesadillas. Esa niña se había ido. En su lugar había una mujer que pensaba que el amor era una ventaja y que la lealtad era una debilidad que había que explotar. Puede que ahora llore. Puede que se enfurezca. Puede que intente ponerse en contacto conmigo dentro de unas semanas o unos meses, inventarse nuevas historias u ofrecer versiones suavizadas de la verdad. Pero la puerta por la que solía entrar tan fácilmente se ha cerrado. No por odio. Por definitividad. Todo el mundo me preguntará: ¿no la echas de menos? ¿No sientes que has perdido algo? Number. Porque yo no he perdido a una hija. Ella ha perdido a una madre. Ha perdido a la única persona que se habría quedado con ella sin importar lo que pasara. Que habría perdonado lo que otros condenaban. Que le habría dado un futuro sin pedir nada a cambio. Ha perdido las oraciones antes de acostarse, las recetas escritas a mano y las llamadas de cumpleaños que siempre llegaban 5 minutos antes. Ha perdido la historia que compartíamos y el futuro que nunca escribiremos. ¿Pero yo? Yo todavía me tengo a mí misma. Y a veces, eso es más que suficiente. El mundo no lo entenderá. Lo llamarán frío. Cruel. Inmaternal. Pero ellos no sostuvieron ese sobre. No vieron su nombre convertido en un arma. No vieron la traición en el rizo de una firma falsificada. Así que no voy a dar explicaciones. Seguiré adelante con la cabeza alta. Mi legado intacto. Y la tranquila y inquebrantable certeza de que elegir la paz por encima de la proximidad no es abandono. Es supervivencia. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero a veces, la sangre mancha la alfombra, mientras que el silencio limpia el suelo. No he compartido esta historia para dar pena. La he compartido porque algunas traiciones llevan una sonrisa. Algunos ladrones usan tu apellido. Y a veces, los cortes más profundos no vienen de extraños, sino de las manos que una vez sostuviste. No grité. No supliqué. No me derrumbé. Reescribí. Recuperé. Y luego me alejé. Porque la fuerza no siempre es ruidosa, a veces es silenciosa. A veces es una carta dejada en una cama. Un acto cambiado en silencio. Un testamento reescrito sin explicación. Es una madre que elige la dignidad por encima del daño, la verdad por encima de la tradición. Así que si alguna vez te ha traicionado alguien a quien has criado, amado o en quien has confiado, ten claro esto:
Tienes derecho a elegirte a ti mismo. Tienes derecho a decir no otra vez. Tienes derecho a proteger lo que queda. Porque el cierre no es algo que te dan, es algo que escribes tú mismo. ¿Y el mío? El mío está sellado, firmado y entregado. No con odio, sino con determinación. Gracias por vernos. Su historia es una historia de supervivencia, verdad, y finalmente, de elegir por sí misma. Para escuchar más historias como esta, haz clic a la izquierda y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Si esta historia te ha llegado, si te ha hecho verte de una manera que no esperabas, entonces debes saber que no estás solo en lo que has vivido.